Era el año 33 de nuestra era, y Jerusalén palpitaba con una energía que ninguna otra metrópolis del mundo antiguo podía replicar. Había llegado la semana de la Pascua, el periodo más santo del calendario judío, y peregrinos de todas las naciones bajo el firmamento habían empezado a arribar semanas atrás, saturando cada esquina de la ciudad santa con sus idiomas, sus plegarias y el aroma de los animales que ofrecerían en el templo como sacrificio. Las calles estrechas de piedra calcárea vibraban con el hebreo, el arameo, el griego y el latín, una composición lingüística que mostraba la inmensidad del mundo que Roma dominaba con autoridad férrea. Pero aquella semana en específico, esa Semana Santa que el tiempo jamás borraría, algo distinto estaba sucediendo. Un maestro de Galilea había ingresado a la ciudad cabalgando sobre un asno joven, y las masas habían tendido sus túnicas sobre el pavimento y cortado palmas para cubrir su trayecto, clamando con fervor ardiente, «Hosanna al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!». Lo que esa semana inició como una celebración concluiría siendo el suceso más revolucionario en toda la crónica de la humanidad. Para entender lo que experimentaron los discípulos, las seguidoras de Jesús, los líderes religiosos, los romanos y la gente común durante aquellos días, debemos transportarnos mentalmente hasta aquella Jerusalén del primer siglo y recorrer sus callejuelas, ingresar en sus viviendas, inhalar el aire saturado de incienso y arena que dominaba el ambiente durante la Pascua. Antes de mergullarnos nese ensinamento, sella un profeta, ayudando a que la palabra de Dios llegue a más personas. Es solo suscribirse a este canal y dejar un comentario. Muchas gracias. La metrópolis que Jesús habitó era profundamente diferente a lo que muchos conciben. No era una villa modesta, ni un sitio abandonado. Jerusalén en el año 33 después de Cristo era una urbe dinámica, una ciudad que durante las grandes festividades podía reunir entre 200.000 y 300.000 habitantes, una cifra extraordinaria para el mundo antiguo. Sus fortificaciones de piedra calcárea blanca resplandecían bajo el astro de Judea, y el templo de Herodes el Grande se elevaba sobre el monte Moriah como una corona de mármol y oro visible desde kilómetros de distancia. Los cronistas del periodo narran cómo su fachada frontal, recubierta de planchas doradas, capturaba los primeros rayos solares cada amanecer y los reflejaba sobre la ciudad con un fulgor que parecía celestial. La semana de la Pascua, denominada en hebreo como Pesaj, representaba para el pueblo judío mucho más que una observancia religiosa. Era la memoria viviente de la emancipación de Egipto, el instante en que Dios había intervenido con fuerza soberana a favor de su pueblo, pasando de largo las entradas marcadas con sangre de cordero y quebrando las ataduras de 400 años de cautiverio. Cada componente del ritual portaba una teología que le confería una potencia profunda que los judíos del primer siglo dominaban desde la infancia. La preparación iniciaba días previos al comienzo oficial de la fiesta. Las familias aseaban sus residencias meticulosamente para suprimir todo vestigio de levadura, llamada en hebreo hametz, porque la levadura simbolizaba el pecado y la putrefacción que debían ser eliminados antes de entrar en el tiempo consagrado. Esta limpieza no era meramente física, sino intensamente espiritual, una preparación del alma que acompañaba la preparación de la casa. Los bazares se poblaban de comerciantes de hierbas agrias, de harina sin fermentar, de vino para las 4 copas ceremoniales que se consumirían durante el Seder pascual. Y, sobre todo, se adquiría el cordero, el elemento medular del sacrificio que evocaba aquella primera noche en Egipto, cuando la sangre del cordero había marcado la diferencia entre la existencia y la extinción. Jesús y sus discípulos arribaron a Jerusalén desde Betania, una aldea diminuta a poco menos de 3 kilómetros al oriente de la ciudad, sobre las pendientes del Monte de los Olivos. Betania era el hogar de Lázaro, María y Marta, allegados íntimos del Maestro, y era allí donde Jesús se alojaba durante esos días, retirándose por las noches mientras durante el día instruía en el templo. El sendero desde Betania hasta Jerusalén atravesaba la cumbre del Monte de los Olivos, y desde allí se desplegaba una de las panorámicas más impactantes del mundo antiguo. La ciudad completa extendida ante la mirada, con el templo dominando el panorama, como una montaña edificada por manos mortales, pero inspirada por la presencia divina. Se conoce por los archivos del periodo que cuando Jesús contempló esa vista durante su entrada triunfal, se detuvo y derramó lágrimas sobre la ciudad,
pronunciando palabras que el Evangelio de Lucas conserva con una precisión que desgarra el espíritu. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está oculto de tus ojos. Era el gemido de un Dios que amaba a su pueblo con una intensidad que ningún desprecio podía extinguir. El lunes y el martes de esa semana, Jesús impartió enseñanza en los patios del templo con una autoridad que desconcertaba incluso a sus adversarios. El templo de Herodes no era simplemente un edificio religioso, era el núcleo económico, político y espiritual de toda la nación. Sus atrios exteriores, especialmente el denominado atrio de los gentiles, se habían transformado en un mercado ruidoso donde se comercializaban animales para el sacrificio a precios desmedidos y donde los cambistas intercambiaban divisas extranjeras por el sequel del templo, que era la única moneda aceptada para el pago del tributo sagrado. La semana previa, al inicio de su ingreso a Jerusalén, Jesús había derribado las mesas de los cambistas y expulsado los comerciantes de palomas, declarando con una voz que resonó por todos los patios: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquel acto no fue espontáneo, fue un pronunciamiento profético, un acto deliberado del Mesías que venía a restituir la santidad del lugar donde su Padre moraba. Y durante los días posteriores, mientras los sacerdotes y los fariseos buscaban la manera de eliminarlo, Jesús continuó enseñando en ese mismo espacio, respondiendo cada trampa que le tendían con una sabiduría que los dejaba sin argumentos y ganándose la admiración del pueblo que se congregaba para escucharlo. La existencia cotidiana en Jerusalén durante esa semana era una combinación fascinante de lo sagrado y lo mundano que resulta complejo de imaginar desde nuestra lejanía histórica. La mayoría de los residentes de la ciudad habitaban en casas construidas sobre la roca natural del monte, con paredes de piedra calcárea y azoteas planas donde las familias descansaban en verano y realizaban muchas de sus actividades domésticas. Los hogares más humildes constaban de una sola habitación principal donde vivía toda la familia junto con sus animales domésticos durante la noche, separados por un escalón de piedra que elevaba el área de descanso humano sobre el nivel del piso donde permanecían los animales. Los hogares más prósperos contaban con varios aposentos, patios internos con cisternas para almacenar agua de lluvia, y en algunos casos, con hornos para cocer el pan y tinajas de almacenamiento para el aceite y el vino. Durante la semana de Pascua, muchas de esas residencias albergaban a parientes y peregrinos que llegaban de tierras lejanas, convirtiendo la ciudad en un inmenso campamento de familias reunidas alrededor de la memoria de la gracia divina. El jueves de esa Semana Santa fue el día que transformaría para siempre la manera en que la humanidad comprendería la Pascua y la presencia de Dios entre los hombres. Jesús envió a Pedro y a Juan con instrucciones específicas para preparar el aposento alto, una sala amplia en el segundo piso de una casa en el barrio de la Ciudad Alta, donde las familias más acomodadas de Jerusalén tenían sus moradas. La preparación del Seder Pascual era una tarea que involucraba a toda la familia. Se debía acudir al templo para que el sacerdote sacrificara el cordero pascual durante la tarde del día 14 del mes de Nisán, entre las 3 y las 6 de la tarde, en un ritual colectivo que podía involucrar a decenas de miles de familias sacrificando simultáneamente en el enorme atrio del templo, mientras los levitas entonaban los salmos del Ayel, los salmos de alabanza que van del 113 al 118. La sangre del cordero era recogida por los sacerdotes en recipientes de oro y plata, pasada en cadena humana hasta el altar y derramada sobre su base en un gesto que conectaba visualmente con aquella primera Pascua en Egipto. La carne del cordero era asada completa sobre brasas de madera de granado, sin quebrar ningún hueso, cumpliendo el mandato específico que Dios había dado a Moisés y que sin que los sacerdotes lo comprendieran en ese momento, apuntaba proféticamente al Cordero de Dios que tampoco tendría ningún hueso fracturado cuando colgara de la cruz. Cuando llegó la noche y Jesús se reclinó en el aposento alto con sus 12 discípulos, el ambiente estaba impregnado de la solemnidad de la fiesta y de algo más, algo que solo él comprendía plenamente. El Seder Pascual tradicional que celebraron esa noche seguía un orden litúrgico establecido que los judíos del primer siglo conocían de memoria. Comenzaba con la bendición del primer cáliz de vino, llamado el cáliz de la santificación, seguido del lavado de manos, la presentación de las hierbas amargas remojadas en vinagre o agua salada, el relato de la salida de Egipto conocido como Agadá, el canto de los primeros salmos del Ayel,
la comida del cordero con el pan sin levadura y las hierbas amargas, y finalmente la bendición del cuarto y último cáliz, llamado el cáliz de la consumación. En algún momento de esa noche, mientras compartían el pan sin levadura, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo palabras que resonarían a través de todos los siglos. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En ese instante, la Pascua antigua encontró su cumplimiento eterno. El cordero sacrificado en Egipto había sido la sombra, el cordero que estaba sentado a la mesa era la realidad. El pan sin levadura que representaba la pureza había encontrado en él su encarnación perfecta. Las hierbas amargas que recordaban el sufrimiento de la esclavitud apuntaban a la amargura del Getsemaní que estaba a pocas horas de distancia. Después de la cena, Jesús y sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos, cruzando el Valle del Cedrón por un camino que los conducía más allá de las murallas de la ciudad hacia el huerto de Getsemaní, un terreno plantado de olivos antiguos al pie del monte. El nombre Getsemaní significa en arameo prensa de aceite, y la imagen no puede ser más profética. Es en el lugar donde las aceitunas son aplastadas bajo un peso enorme para producir el aceite que da luz y vida, donde el Hijo de Dios sería aplastado por el peso de todos los pecados del mundo para producir la salvación que daría luz y vida eternamente. La noche del jueves al viernes era oscura y fría, como suelen ser las noches de primavera en Judea, y Jesús se apartó de sus discípulos más dormidos que despiertos y se postró con su rostro en tierra en una oración que Lucas describe con un detalle médicamente preciso. Su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Los médicos reconocen en esa descripción el fenómeno conocido como hematidrosis, una condición que puede ocurrir en estados de angustia extrema donde los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. El Hijo de Dios estaba soportando en ese huerto el peso del juicio que correspondía a toda la humanidad, y su humanidad perfecta sentía cada gramo de ese peso con una intensidad que ningún ser humano jamás ha conocido ni conocerá. Lo que siguió en las horas del viernes es conocido por cada creyente que ha pasado tiempo en las páginas de los evangelios, pero su peso no disminuye con la familiaridad. Las autoridades religiosas habían acordado desde días antes con Judas Iscariote los términos de su traición, estableciendo en 30 monedas de plata el precio de la vida del Hijo de Dios, cumpliendo sin saberlo la profecía que Zacarías había escrito 5 siglos antes. Jesús fue arrestado en el huerto, llevado ante Anás el suegro del sumo sacerdote, luego ante Caifás el sumo sacerdote en ejercicio, después ante Pilato el gobernador romano, enviado a Herodes Antipas que estaba en Jerusalén por las fiestas, y devuelto finalmente a Pilato, quien cedió ante la presión del pueblo y las autoridades religiosas y ordenó la crucifixión. El proceso entero, desde el arresto en el huerto hasta la sentencia de Pilato, tuvo lugar durante las horas más oscuras de la madrugada y las primeras de la mañana, en una velocidad que revelaba la urgencia política y religiosa de quienes querían que todo terminara antes de que el pueblo pudiera reaccionar. La crucifixión era la forma de ejecución más brutal y degradante que el mundo romano había perfeccionado, reservada para esclavos, criminales de la peor especie y sediciosos políticos. Era diseñada no solo para matar, sino para humillar, para comunicar públicamente que quien moría de esa manera era la escoria de la sociedad, alguien sin valor, sin dignidad, sin defensa. Las víctimas eran azotadas primero con el flagrum, un látigo con varias correas de cuero que terminaban en pequeños fragmentos de hueso o metal que desgarraban la piel y los músculos de la espalda. Después eran obligadas a cargar el travesaño horizontal de su propia cruz, llamado patibulum, hasta el lugar de la ejecución. Jesús fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, que en arameo significa lugar de la calavera, justo fuera de los muros de la ciudad, en un lugar visible desde el camino donde los transeúntes pudieran ver el letrero clavado sobre su cabeza que decía en hebreo, latín y griego, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Desde la cruz, Jesús pronunció 7 palabras que los 4 evangelios preservan con cuidado, y la última de ellas fue pronunciada con una voz que se proyectó sobre el monte con una claridad que los presentes jamás olvidarían. Consumado es, en griego tetelestai, una sola palabra que en el vocabulario comercial del primer siglo significaba pagado en su totalidad, colocada sobre las facturas cuando una deuda quedaba completamente saldada.
La deuda de toda la humanidad con la justicia de Dios quedó pagada en su totalidad en ese momento, en esa colina, en ese cuerpo partido que fue descolgado de la cruz cuando el sol comenzaba a declinar hacia el horizonte occidental. El sábado que siguió fue el más silencioso de la historia. Los discípulos estaban escondidos con las puertas cerradas por miedo. Los sacerdotes habían sellado el sepulcro con una piedra enorme y colocado guardias romanos para evitar que el cuerpo fuera robado, y la ciudad de Jerusalén continuaba su Pascua como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero en algún lugar que nuestros ojos no pueden ver, en las dimensiones invisibles donde actúa el poder soberano de Dios, estaba aconteciendo algo de una magnitud cósmica que el lenguaje humano apenas puede rozar. El apóstol Pedro escribiría años después que Cristo, siendo muerto en la carne, fue vivificado en espíritu, y el apóstol Pablo declararía que al resucitar Jesús despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, y triunfó sobre ellos en la cruz. El sábado del silencio era el sábado del triunfo invisible, el descanso del guerrero que había ganado la batalla definitiva de la historia. Y entonces llegó el primer día de la semana, el domingo, antes de que amaneciera. Las mujeres que habían permanecido fieles junto a la cruz, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, se levantaron en la oscuridad antes del alba y se dirigieron al sepulcro llevando especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús en la preparación mortuoria que las circunstancias del viernes no habían permitido completar. Lo que encontraron cuando llegaron cambió el mundo para siempre. La piedra había sido removida, los guardias yacían como muertos de terror, y en el interior de la tumba solo quedaban las vendas de lino perfectamente dobladas en el lugar donde el cuerpo había estado y el sudario que había cubierto su cabeza, enrollado en un lugar aparte. Un ángel vestido de blanco les dijo las palabras más radicalmente transformadoras que un ser humano puede escuchar: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. La Semana Santa de Jerusalén no terminó en el silencio del sábado. Terminó en la explosión de vida del domingo de resurrección, y desde ese domingo el mundo nunca volvió a ser el mismo. Aquí te hago una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Cuál momento de la Semana Santa, al imaginarlo con todo este contexto histórico, toca más profundamente tu corazón? ¿Es la entrada triunfal, la última cena, el Getsemaní, la cruz o la resurrección? Cuéntame, porque tu respuesta puede ministrar a alguien más que también está leyendo estos comentarios hoy. Lo que ocurrió en esa semana en Jerusalén no fue solamente historia. Fue el cumplimiento de siglos de promesas, de sombras y tipos que el Antiguo Testamento había proyectado pacientemente esperando que la luz verdadera las iluminara. El Cordero Pascual de Egipto había esperado a su Cordero, el sacerdocio levítico había esperado a su sumo sacerdote eterno, el maná del desierto había esperado al pan de vida, el agua de la roca en el desierto había esperado a aquel de cuyo costado fluirían agua y sangre en la cruz. Cada año, por siglos, el pueblo judío había celebrado la Pascua recitando una promesa que ellos mismos no comprendían del todo. En cada generación, cada persona está obligada a verse a sí misma como si personalmente hubiera salido de Egipto. Y en el año 33, en esa semana que el tiempo no ha podido borrar, Dios cumplió de tal manera esa promesa que ahora cada creyente puede decir con verdad: en la cruz, yo salí de la esclavitud del pecado. En el sepulcro vacío, yo salí de la esclavitud de la muerte. En la resurrección, yo recibí una vida que ninguna tumba puede contener. Si hoy estás cargando algo pesado, si hay algo en tu vida que se siente como el viernes oscuro y no como el domingo luminoso, quiero que sepas que la resurrección no fue un evento que ocurrió una vez y ya pasó. Es la realidad permanente del poder de Dios actuando en favor de aquellos que confían en Él. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el poder que puede resucitar tu matrimonio, tu fe, tu esperanza, tu salud, tu familia. No hay sepulcro que ese poder no pueda abrir, no hay piedra tan pesada que esos brazos no puedan remover, no hay silencio de sábado tan profundo que el domingo de Dios no pueda romper con su voz. Jesús no murió para que vivieras derrotado. Murió y resucitó para que vivieras en la misma calidad de vida que Él vive ahora, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti con heridas que son ya trofeos de victoria y no marcas de derrota. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a explorar más contenido que profundiza en las verdades transformadoras de la palabra de Dios. Suscríbete al canal, activa las notificaciones,
y únete a esta comunidad de fe que busca crecer en el conocimiento de Cristo. Deja tu comentario compartiendo cómo Dios está obrando en tu vida. Que el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos te guarde, te llene de su presencia y te recuerde hoy que el sepulcro está vacío, y esa es la noticia más gloriosa que el universo entero ha escuchado jamás. Amén.